Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología. Como siempre, agradeciéndole a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Solazábal y a la maestra Lulú Moreno, así como a toda la comunidad de la Escuela Libre de Psicología, que yo sé que ya están en descanso en un periodo, están por ya algunos ya cerrando sus procesos y un merecido descanso, así como también a las personas que han hecho comunidad virtual y agradecerles a todos y a todas, porque pues bueno, vamos a retomar varios temas que tuvimos durante 5 años. Lamentablemente Facebook nos lanzó esta situación de que iban a eliminar videos y bueno, no fuimos la excepción y yo no puse atención también. Bueno, vamos a retomar esto. Pero bueno, fíjense que el proyecto del observatorio originalmente, como lo dijimos hace 5 años, nace como una necesidad para brindar herramientas, reflexiones sobre el tema salud mental que nacen en el contexto de la pandemia. Y en ese sentido fuimos abordando diversos temas que nos llevaban a no solamente entender y a comprender, sino a revisar lo que es la perspectiva del cuidado de nuestra salud, pero también desde un enfoque de derechos humanos, con enfoque de género y demás. Y, y no queremos dejar ajenos algunas cosas y que la psicología, por lo menos, el área de ciencias y humanidades, ahora la psicología pasa a la salud también, hay que retomar, hay que ver también ese sentido. Hay situaciones que han pasado en este país y parte del mundo, ¿no? Desde la serie adolescente, se acordarán, ¿no? Cómo viven estos chavos, ¿no? Hay un enojo, hay algo, un malestar que me parece que no sé, no hemos, la adultez no hemos hecho lo necesario para abrir y tejer puentes y dialogar y conversar, ¿no? Y entonces vimos, esto no es nuevo, pues, o sea, eh, el asunto es de qué hablamos los hombres cuando estamos enojados y sobre todo cuando tiene que ver con el avance de la agenda de las mujeres, la población LGBTIQ+, la población con discapacidad y demás, ¿no? Y hay el texto de Michael Kimmel de Hombres Cabreados, nos daría una pista bien interesante, porque bueno, dice la persona norteamericana clásica, tradicional, estereotipada, no quiero decir que todas las personas, dicen, ¿por qué les dan a los negros? ¿Por qué les dan a los latinos? ¿Por qué les dan? ¿Por qué les dan? A mí me están quitando eso. Y entonces la familia natural, la familia norteamericana se está perdiendo. Pues hagan de cuenta que ese discurso eh, sucede en estos días, que las mujeres están acabando con la masculinidad. Dice un personaje público, un futbolista profesional, pero el discurso que dice este futbolista no es el único. O sea, no es, vamos a ver lo que dijo esta persona, es el discurso que está ahí porque aparecen más influencers, aparecen más personas y hay quienes reproducen este modelo. Y para ello, quiero agradecerle de verdad con todo mi corazón a mi querido Iván Salazar Mendiola. Él es licenciado en psicología, maestro en terapia familiar. Él es doctorante en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y entre sus líneas de trabajo, y él ha estado con nosotros en los programas, sus líneas de investigación han sido acompañamientos, trabajo con hombres para el tema de prevenir y atender la violencia, que también ha trabajado desde la diversidad sexogenérica, desde un marco sistémico y narrativo. Y mi querido Iván, te agradezco el que hayas aceptado la invitación. Yo sé que también, platicamos antes de entrar, que prácticamente tuvimos poquito tiempo. Eh, decir, o sea, estos temas parecieran, ay, está de moda, ay, qué va ahora, ¿qué les incomoda? Ahora ya son frágiles. Y bueno, el discurso de esta persona pública, este futbolista, no es el único, o sea, no nos vamos a ir sobre el personaje, sino ese discurso. Y entonces toco, invité no solamente para que reflexionáramos esto, sino también qué pasa desde el enfoque de las prácticas o terapia narrativa, porque hay un modelo que parece ser que no queremos que desaparezca, pero tampoco con chavos o gente muy joven dicen, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque pues, es cierto, yo veo esto, ¿no? Entonces, gracias, bienvenido, querido Iván.
No, al contrario, querido amigo Cirilo, es un gusto verte otra vez por acá. Muchas gracias por la invitación. También es un gusto siempre saludar a la escuela, a toda la comunidad de la Escuela Libre de Psicología y contento de volverte a ver y de conectar acá en este lindo espacio. Y bueno, como una nota como la que por ahí ha estado circulando y seguramente seguirá circulando un par de días, pues nos permite hacer una reflexión de por qué cada vez más ahora escuchamos a ciertos personajes, sean influencer o no, que creo que tú lo dices muy bien y coincido contigo, saber que este discurso puede reproducirse, producirse y reproducirse en otros cuerpos en este sentido, pero la pregunta es por qué a los hombres nos acomodan también estos discursos en ese sentido. Y bueno, me imagino que la audiencia debe saber a qué tipo de video nos estamos refiriendo, que yo cuando lo escuché, que lo escuché varias veces, yo dije, me siento peor que estando en un sermón un domingo en la mañana, ¿no? En una iglesia. Y es interesante porque al final de cuentas parecieran discursos individuales, parecieran discursos que tienden a generalizar, pero sin embargo, cuando analizamos frase por frase, que yo me senté a escuchar el videíto y a sacar frase por frase, yo decía, ¿cuántas cosas nos están diciendo en 1 minuto 20 segundos más o menos que dura ese discurso, ese mensaje? Y pensar además qué efecto está teniendo o qué efectos están teniendo en las generaciones jóvenes, en este caso de los hombres, esos discursos, ¿no? Y el poder y el mensaje, digamos, que se está lanzando a las generaciones actuales, a las que están por venir, y además cómo responder frente a ellos, que me parece que ese es un gran reto en la era digital. Desactive mi micro. Claro, y en ese sentido fíjate, es que para la población adolescente y joven, o muy adolescente, y no vamos a satanizar a la adolescencia, porque no, sino hay, claro, todo este discurso y este tipo de situaciones que expresa ese futbolista, como lo expresa cualquier otro compañero que no es futbolista, nos encontramos con dos fenómenos muy interesantes. En la serie Adolescencia, o Adolescentes Adolescente nos vino a recrear para algunos que estábamos distantes de estos espacios, como es la manósfera o la machósfera, como le conocen desde otros estudios y reflexiones críticas que se han dado. Pero aquí no se requirió, digamos, utilizar no solamente la red, sino porque me parece que lo hace como algo tan cotidiano. Y lo preocupante, en el sentido es que y cómo estamos generando reflexiones desde el campo de la psicología, desde el campo de las humanidades. No, nuevamente, no por el personaje, sino por esos discursos que se están atravesando cada vez que hay avances en la agenda de las mujeres en ese sentido. Y claro, los más chavillos, ¿no? Pues dicen, pues si lo dijo fulano, sí, tiene que ver, o si lo dijo el otro personaje, ¿no? Machín, ¿no? El temachín y otros, ¿no? Porque dicen, claro, porque el discurso es, claro que queremos los hombres estar bien. La pregunta es, pero ¿cómo queremos estar bien? Y tú A dijiste partir de qué. algo, Ajá. claro, y tú dijiste algo, Cirilo, a la hora de iniciar, de introducir el tema de los malestares. Pensar cuáles son los malestares que los hombres tenemos hoy frente a una clara disputa en donde esos valores tradicionales del ser hombre hoy están siendo cuestionados desde muchos lugares, ¿no? Y particularmente desde las agendas feministas, el cuestionar el tema de la fuerza, el tema de la supuesta invulnerabilidad, el tema de las violencias, el tema del trabajo doméstico, el tema de los liderazgos impositivos sobre otros o sobre otras o sobre otras. Entonces, pensar cómo hay un malestar constante frente a ese cuestionamiento, se supone, de la idea de ser hombre tradicional, que nos calzaba bien a los hombres, pero que actualmente hay una interpelación directa a hacer un cambio y que sabemos que ese cambio no se va a dar de manera natural, entre comillas, ¿no? Si lo queremos decir así, sino que se ha dado de manera forzada, porque para mí cualquier replanteamiento que los hombres nos hagamos, ya sea siendo un hombre adulto, un hombre en la adultez mayor, pero también un joven, pero también un hombre adolescente que está buscando tener una primera experiencia erótico-afectiva, al final hay cuestionamientos culturales que se van a hacer en ese sentido.
de la psicología, porque me parece que ahora hay como un regreso de ciertos discursos como muy limitados que escuchamos de ciertas personas que se asumen psicólogos o psicólogas o psicoterapeutas y que han regresado precisamente a ciertos discursos, porque ahora que me invitaste a subirme esta charlita, me puse a investigar qué onda, ¿no? O sea, además de estos influencers que vemos, ¿no? Que han construido sus espacios digitales, donde incluso a veces invitan a otras mujeres que están de alguna manera aliadas y también sostienen este discurso, pues no solamente lo vemos en esas figuras, sino que también podemos escuchar a ciertos o a ciertas terapeutas que están sosteniendo estos discursos de lo masculino y lo femenino. Ujú, ujú. Y me parece que eso también es alarmante. Yo digo, tantos años de investigación, ¿cómo hemos vuelto a reducir la complejidad de la vida, de las identidades o de las subjetividades o del mundo relacional? ¿Cómo lo hemos vuelto a reducir a la idea de estos esencialismos masculinos o femeninos, ¿no? Y me parece terrible en ese sentido. Y en esta conversación que tenemos para quienes están conectando, estamos hablando sobre este discurso, ¿no? Porque además hay una frase que por ahí me parece que lo retoma, cada medio le va a dar su forma de expresarlo. Mujeres están eliminando la masculinidad, ¿no? Otros dicen, oye, este personaje acaba de decir que esto de la energía femenina, la energía masculina, no le tengan miedo a ser mujeres. No, si las compañeras no tienen miedo a ser mujeres, lo que tienen miedo es ser asesinadas, a ser acosadas, a ser hostigadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Iván, me gustaría que desde esto que tú has desarrollado desde hace un rato, en el trabajo también con hombres, para el acompañamiento, eh, hay un discurso desde el pensamiento único, hay un discurso dominante, dicen las prácticas narrativas, y de repente se vuelve como la única opción, ¿no? Sin embargo, para no quedarnos en ese malestar, como decía Luis Bonino, no sé si te acordarás, ese malestar se convierte en el molestar hacia las mujeres. eh, ¿Cómo empezar a poner en cuestión? Porque seguramente alguien dice, bueno, ¿cómo le hacemos para trabajar con adolescentes? ¿Cómo le hacemos para que si mi hijo reproduce este modelo, no vaya a la sanción directa, sino cómo entender y comprender que hay un discurso único? ¿Qué es eso del discurso único, de la historia única, la historia dominante? Pues es que las identidades hemos sido construidas históricamente dentro de esto que se llama sistema sexogénero y cómo a partir de ahí ha habido toda una serie de premisas, mandatos, prácticas que se asumen propias del ser hombre, entre comillas, o propias del ser mujer. Y curiosamente, pues a los hombres se nos ha educado, se nos ha ido socializando para alejarnos de ciertos elementos que tienen que ver con la que tienen que ver con la sensibilidad y todo eso, digamos, que está enmarcado dentro de lo femenino, ¿no? Como algo que tiene que ver con el no ser hombre, ¿no? Es decir, los hombres reiteradamente a lo largo de nuestra vida se nos enseñan cosas así. Es decir, estos elementos que tienen que ver con no ser hombre y el no ser hombre tiene que ver con alejarnos de todos esos requisitos o todas esas características que culturalmente se asumen que se asumen, digamos, femeninas. Y a mí me parece, querido Cirilo, que uno de los retos mayores que tenemos es poder entrarle a las narrativas y a las experiencias que todos los hombres, incluyendo niñeces y adolescencias y juventudes, tienen para contarnos sobre cómo están rodeados, en este caso pienso en los niños, los adolescentes, los hombres jóvenes, cómo están rodeados por un mundo digital que se encarga precisamente de producir estas figuras, ¿no? El Temach es uno, ahora podemos escuchar a este futbolista, pero hay otros que podríamos encontrar en las redes a lo largo de muchos países, no solo en México, sino en otros países del Cono Sur. Por ejemplo, en Argentina también hay personajes muy emblemáticos, pues que se han dedicado a hablarles a esos hombres. Y yo digo, claro, se están produciendo estos personajes, estas especies como de gurús de la masculinidad, que le van a decir a estos hombres jóvenes cómo conquistar en realidad o cómo dominar a las mujeres desde la seducción. Pues me supongo que si se están produciendo es porque hay un mercado que está escuchando, digamos, y está dándole valor a esos discursos. Y ahora podemos escuchar estos discursos precisamente sobre los hombres de valor, ¿no? O de alto valor, que es regresemos a recuperar esa dichosa masculinidad que estamos perdiendo, ¿no? Por culpa de las mujeres, ¿no? Y que nos estamos feminizando y que por lo tanto no vamos a ser atractivos para otras. Y me parece que ahí el trabajo
de comprender en qué contexto las juventudes y las adolescencias se están desarrollando y poder también escuchar sus experiencias y sus narrativas como una manera de ir construyendo ciertas reflexiones que pasen de lo individual a lo colectivo, porque algo de lo que me llamaba la atención de este discurso, que además el futbolista cierra con una gran sonrisa diciendo qué bien lo hice, ¿no? Pero algo que me parecía muy peligroso es este discurso, por ejemplo, de la sociedad hipersensible, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuál es el problema que los hombres tenemos, por ejemplo, con la idea de la sensibilidad, ¿no? Y si realmente es un problema, o más bien se lee la sensibilidad como un proceso de desmasculinizarnos de de esa supuesta fuerza emocional y mental que debemos mantener frente a otros y frente a otras, por ejemplo. Ujú. Y fíjate, es que parece ser que, como bien lo comentaste, parece, ¿qué pasa con esta hipersensibilidad, ¿no? Que me hace ser menos hombre, porque entonces, porque me parece que ahí encaja algo contradictorio. Recuerdo de esas lecturas de Michael Kaufman, ¿no? La contraposición de la masculinidad, ¿no? Lo pasivo, lo activo. O sea, la pasividad no es ser hombre, como ya tú tienes que estar al tiro de la actividad, tú siempre tienes que mostrar. Claro, pero entonces parecerá ser que quiero expresar algo que siento, pero no sé cómo, y entonces pero por otro lado, como no sé hacerlo, y la única forma de mostrar que también soy sensible es la violencia, ¿no? La manipulación, no la violencia en el sentido de golpear, ¿no? Pero por otro lado, sí me reconozco que quiero expresar algo, ¿no? Porque, en esos discursos porque fueron bien interesantes, eh, porque exacto, lo hemos escuchado con Temash, lo hemos escuchado con estos personajes en el sur, como, un tal Ángel ahí, que se posicionan desde estos modelos de ultraderecha, muy ultraconservadores, que claro, lo que parece ser que los hombres, claro, ¿y por qué me tengo que dejar de las mujeres?, ¿no? Y esa es una frase que si esa que digo, si uno recuerda las películas del cine de oro mexicano, ¿por qué me tengo que dejar de la mujer, no? O que esas canciones, o sea, allá están esos discursos. Y fíjate, yo O esta idea, querido, de aguas porque las mujeres se nos están subiendo a las barbas, ¿no? Un ajá, poco ese discurso está de fondo, porque algo que creo que valdría la pena decir es que esta defensa de la esencia de lo masculino y lo femenino es ese bastión del sistema normativo que se busca proteger y sostener y reproducir a costa de lo que sea, ¿no? Y pensar un poco el efecto no solamente discursivo, sino corporal, relacional, afectivo, que tiene para los hombres y para las mujeres que a lo largo de nuestra vida escuchemos que tenemos que defender una dichosa supuesta esencia de lo femenino y lo masculino, que quién sabe qué es eso. La vida real se define o se vive para los hombres como sí, algo que tenemos que proteger porque eso es lo que nos hace realmente hombres. sí, mira, voy a pasar tres comentarios por aquí. Bueno, Jesús Torres, saludos a querido Querido Iván. Jesús, amiguito. Un placer escucharse aprender. Y esto que dice León, que nos escucha desde Perú y siempre nos está ahí bien acompañando, dice, bueno, el ejercicio de poder de las mujeres, ¿qué tan diferente es al de los hombres, no? Y entonces, valdría la pena como, más bien decir que es aquello que los hombres vemos que no queremos que hagan las mujeres, como lo que sí hacemos nosotros, ¿no? Porque la reproducción de poder la puede ejercer cualquier persona, y por ahí Marcela Lagarde lo había señalado hace tiempo, ¿no? Cualquier persona que esté en pensando en la interseccionalidad de poder blanco, una economía impresionante, lo puede ejercer. Claro, la diferencia es que de qué manera se ejerce, ¿no? Sí, y que creo que el tema no es el poder, ¿no? Sino efectivamente bajo qué lógicas se utiliza, ¿no? Si es un poder que busca generar procesos afirmativos y procesos de cuestionar la norma a partir de un poder individual y colectivo, o es un poder jerárquico, esencialista, de dominación, en ese sentido, ¿no? Y yo no sé qué, un poco no sé qué te produjo a ti también el videíto de este futbolista, pero hablaba mucho del tema del hogar como el lugar más preciado, ¿no? Y bueno, yo Así me es. cago de la risa porque digo, pues, pero ¿cuál hogar? A ver, no, yo de verdad te cuento algo, querido. Yo cuando escucho los discursos de estos hombres, que de repente estos discursos los hemos escuchado en los diputados y en los senadores y así, ¿no? Y entonces yo digo, de verdad, yo tengo ganas
de un día sentarme a conversar con esos hombres y preguntarles, cuéntame, ¿cuál es la motivación o la lógica de dónde viene ese discurso? Es que si hay un genuino interés de poder decir, ¿me ayudas a entender de dónde te vino la idea de que grabar eso era importante? O sea, como de verdad yo digo, como una especie de ejercicio sociológico de poder entender de dónde surge, ¿no? Porque cuando él decía esto de el hogar es el lugar más preciado que tenemos los hombres, yo decía, pero déjame, primero explícame qué tipo de hogar, porque hay miles de tipos de hogares, ¿no? Ujú, Y entonces ujú. estás hablando del hogar en donde las actividades de crianza y cuidado se reparten, donde hombres y mujeres pueden distribuirse en el espacio de lo público y de lo privado, y donde entonces la producción y la reproducción se tejen, o estás hablando del hogar tradicional donde se reproducen precisamente esos roles de género y donde los hombres reproducimos violencias y somos ausentes y solamente somos proveedores y las mujeres están cargadas o hipercargadas del trabajo doméstico. Pues si hablas de ese tipo de hogar, hay que destruirlo y deshacerlo, ¿no? Entonces, como curiosamente es primero dime de qué tipo de hogar estás pensando, ¿no? Y si esa visión encaja con una lógica de construcción de relaciones de igualdad o tu discurso es esencial y Ujú. tradicional, donde nuevamente las jerarquías de poder y los roles de género, las posiciones de género se vuelven un poco a cristalizar en ese sentido. Sí, sí, sí. Saludos a nuestro querido Gabo Molina del grupo de dejar de chingar, de ahí allá en, Un Jalisco. gusto. Y, y dice León, dice: "Compartir la crianza y el cuidado de mis hijos, los vi crecer cada día. Al principio hubo reacciones de mi familia y personal de salud, nada alentadores, pero con el tiempo fueron valorando ver cómo un hombre se involucraba en la crianza de los hijos. Es una experiencia maravillosa, cuidar, querer, acompañar. Nunca me sentí menos hombre". Claro, gracias, León. O sea, el asunto es cómo hay un discurso que pareciera ser que, porque decir, ok, me toca, me quedo a cargo, porque así lo decidimos, porque así fueron las condiciones, de manera, digamos, lo más justa posible, o bajo qué condiciones, ¿no? Y, y claro, y no va a faltar quien diga, bueno, pero entonces ahora pónganos un monumento a todos estos hombres que sí lo hacemos, porque no sé, en Perú, pero aquí, León, en México, hemos visto una serie de grupos de hombres que quieren cuidar a los hijos. Y bueno, si vemos cuántos violentadores o hombres que ejercen violencia vicaria, vamos a encontrar ahí un sentido. Bueno, si ahora te preocupa la crianza, ¿por qué no la hacías antes o cómo era, no? Sí, Porque porque además creo que la crianza, a mí me parece que es un campo fantástico de trabajo, porque la crianza, al final, la crianza se traduce en cuidados y los cuidados son sostener la vida y que me ujú. parece que además es un trabajo que no solamente pasa por lo mecánico y ya sabemos que no pasa solo por la proveeduría, sino que implica construir esos vínculos de afecto que sostengan la vida de otros o de otras o de otros a lo largo del ciclo vital, ¿no? Lo que implica pensar la crianza y el cuidado en la niñez temprana, lo que implica pensarla en la adolescencia, incluso yo me atrevería a decir los cuidados y la crianza con jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que se van a estar muchos años más en el hogar por la precarización laboral. Entonces, como pensar Ujú. también ese caminito, ¿no? En ese sentido, porque además pienso que un poco dándole vueltas todavía a lo que escuchábamos en el audio, a mí Ujú. me sorprende, ¿no? Cuando él dice, nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Bueno, si ya el discurso estaba terrible, con esta dichosa frase de que con ustedes no conocemos el cielo, yo decía, o sea, nuevamente que ellas nos, o sea, cuál es el mensaje implícito en eso, ¿no? Que las Sí, mujeres nos maternen, que no somos capaces de sostenernos a nosotros mismos, que ellas tienen que ser las responsables de nuestro cuidado. Y yo me acordé de una frase que de repente he escuchado, por ejemplo, en el mundo laboral, cuando hay estas reuniones de cierre de año, que luego los jefes o las jefas le dicen a los colaboradores de sus empresas, es que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. ¿No? Entonces, como nuevamente esta idea, ¿no? De que los hombres no podemos hacernos responsables por nosotros mismos, o hay quien nos tiene que cuidar o maternar, ¿no? Que en este caso se asume que son las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy peligroso, ¿no? Porque nuevamente no nos hacemos responsables de nuestras acciones, de nuestros cuidados y de las maneras que actuamos, pensamos y respondemos o sentimos frente a las incomodidades o frente a las diferencias con nuestras parejas o con nuestras familias o en otros entornos.
Sí, de repente me acordé de la canción, ¿quién? Creo que Alejandro Fernández o Vicente Fernández, quien cantaba esta de Mujeres Divinas, ¿no? Ujú. Claro, o sea, bueno, no sé si pues tenga que ver con el territorio geopolítico de Jalisco, pues, o sea, pero es eso, o sea, es otra vez, ¿no? Echar la perspectiva romántica, pero el problema no es el ser romántico, sino cuando se mantiene un ejercicio de poder para que alguien sostenga mi vida emocional, ¿no? Y cuántos hombres dicen, es que si tú no fueras así, yo no sería así, ¿no? En terapia, ¿cómo llegan algunos hombres cuando dicen, es que, pues es que mi pareja me mandó con usted, doctor Iván, porque no, o psicólogo Iván, porque dice que, pero pues es que mire, si ella no hiciera todo eso, si ella no se molestara, créame que yo sería otro. Sí, todo estaría bien, ¿no? Todo Seríamos la estaría pareja o bien. la familia perfecta. Sí, claro. Y en el fondo es cómo o de qué manera estos discursos que están ahí en las redes, que están en estos influencers, es un sector de youtubers, pero además, como bien dijiste, en población que que pueden ser del área política o académica, que no son ajenos también, pues, o sea, ¿no? Pues mantienen este sistema nuevamente de relaciones de poder, ¿no? Y cuando digo relaciones de poder, pensemos en estos que no, hombres que decimos, sí, claro, claro que queremos cambiar, pero que las mujeres tampoco abusen, ¿no? Discurso, ¡pum!, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que queremos cambiar o no? O simulamos cambiar, Iván. O cambiar para no cambiar, ¿no? Ok, Es que el cambio, o sea, yo digo, ir en contra de las manecillas alrededor de la masculinidad y de este sistema tradicional, eh, misógino, sexista, machista, no es un proceso sencillo, ¿no? O sea, hay que ir en contra de la lógica sobre la cual el sistema opera y pues que sabemos que los hombres tenemos ahí una cofradía, ¿no? En ese sentido, del cual gozamos privilegios directa o indirectamente, porque al final este hombre dice algo que me parece que también hay que reflexionar mucho, que él habla de, porque claro, ¿no? Él muy lindamente no solo le habla a las mujeres, también hay que hablarle a los hombres, ¿no? En esta idea de ujú, pobrecitos, nos hemos equivocado, pero dice una cosa de pasadita así como hábitos, no hemos desarrollado hábitos para volvernos admirables. Y yo digo, ¿cuáles hábitos? La hipermasculinización de la fuerza, la proveeduría y el control de las cuales no estás hablando implícitamente en tu discurso, o estás hablando de hábitos admirables como la corresponsabilidad en el hogar, la corresponsabilidad afectiva, la toma de conciencia, no reproducir prácticas, no formar parte del silencio, salirte de los grupos de chat donde se cosifican las mujeres. ¿A eso te refieres? Bueno, ahí estaríamos hablando de otras ujú. cosas admirables, ¿no? En ese sentido, pero me parece que el discurso de este hombre y de otros es vuélvete mucho más masculino, porque en la medida en la que recuperes eso vas a tener el control sobre las mujeres. Y eso es terrible, porque yo tengo colegas terapeutas que me hablan de lo preocupadas que están cuando muchas consultantes llegan diciendo que su pareja les dice que son demasiado masculinas y que por eso tienen un conflicto, ¿no? O de repente discursos de hombres que llegan diciendo, y me ha tocado de repente conocer a hombres que se han acercado a ciertos grupos donde hay un gurú, ¿no? Que les dice, pues, cómo ser mucho más hábil, pero claro, cuando te van explicando sus estrategias, pues son estrategias para mantener precisamente roles tradicionales o para mantener estos discursos de valor, pero que al final tienen que ver con la masculinidad tradicional. Entonces, creo, querido, que por eso es tan importante y pienso esta labor que tú haces también de poder formar con perspectiva de género y en el enfoque de las masculinidades, ¿no? O sea, cómo leer las historias y los discursos desde esas miradas mucho más críticas. Gracias, querido Iván. Oye, sí, claro, porque fíjate, retomando todo este hilo que hemos ido generando, o sea, aquí el asunto es estas frases y que hay que ver el video, pues, porque si no nos quedamos con una sola imagen y decir, bueno, entiendo que, quiero pensar, ¿no? Que entiendo que quiere algo positivo, favorable para esta sociedad, ¿no? Pero ¿qué tipo de sociedad? ¿No? Entendiendo que dice, claro, queremos que las cosas vayan muy bien en el hogar, y como bien lo dijiste, ¿qué tipo de hogar? ¿A qué hogares nos estamos refiriendo? Y por ahí en una nota que vi que como, porque cierra, dice, déjense de mujeres, están fracasando. Otra vez el discurso de nosotros los hombres, tenemos que decirles cómo debe ser la vida para ustedes, ¿no?
como en un chat por ahí encontré a alguien que le dijo a una compañera, mi querida Jeru, ¿no? Casi, casi ve, atiéndete, ¿no? Y resuelve tus broncas internas, porque yo pues, creo, obviamente creo que no se va a hacer cargo de eso, pero así, ¿no? Otra vez, hombres, bajo este sistema machista, sistema patriarcal, diciéndole a las mujeres que están fracasando, que les están haciendo mal, ¿no? Que si le hicieran una pizca más de sal a la comida sería mejor, ¿no? Todo este tipo de cosas están sustentadas. Y eso es, me parece, que nos ha llevado, por supuesto, a estos elementos. Pero no es eso, sino lo sostiene un modelo capitalista neoliberal muy, muy fuerte, ojo, ¿no? Donde parece ser que tenemos que buscar otra vez detentar el poder, ¿no? Ni siquiera lo tenemos consciente, pues, sino ahí nos lo están diciendo. Tiene que ver con estos avances a la agenda de derechos humanos, ¿no? Hay quienes no les gusta que hay las personas sean reconocidas y se les reconozcan estos derechos que les pertenecen. Y entonces, para ir dándole esta última parte del programa, me parece que, como luego digo, hay que ir tejiendo esos puentes. Tejer puentes, esos andamiajes que nos posibilita. Perdón, adelante. No, 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 yo creo que o sea, creo que tejer puentes y desnaturalizar lo que se nos ha dicho que es natural, ¿no? Eso hay que ponerlo siempre entre comillas. Creo que tejer puentes y cuestionar esos saberes que se asumen como parte del ser hombre y del ser mujer, pues nos permite precisamente dejar de honrar a la masculinidad, ¿no? Porque el discurso de este hombre es honremos a la masculinidad. Bueno, yo vomito cada vez que escucho eso, ¿no? Porque digo, gracias, o sea, porque creo que la masculinidad, esta idea de honrar a la masculinidad como este valor sagrado, biológico, incluso natural, pues no hace más que esencializar precisamente a las identidades, porque hay que reconocer que ese modelo de la masculinidad no es más que un modelo relacional de control y opresión, ¿no? Donde los hombres tenemos muchos privilegios y las mujeres sufren violencias y desigualdades y opresiones, porque además yo pensaba que creo que no tomamos conciencia de que esa defensa de la esencia de lo masculino y lo femenino no solamente se inscribe en el mundo de la heterosexualidad, pensemos los efectos que tiene precisamente para las disidencias sexogenéricas que desde las niñeces, quienes nos dimos cuenta en algún momento de la niñez que nuestra orientación sexual o nuestro deseo no estaba enmarcado en la heterosexualidad, cómo se viven muchas veces malestares que tienen que ver con sentir que no estamos siendo lo suficientemente masculinos o lo suficientemente femeninos, ¿no? Y podemos pensar cómo a partir de esa idea de no ser lo suficientemente masculinos o no estar honrando a la masculinidad o la feminidad, se reproducen un montón de violencias, discriminaciones, ¿no? Incluso crímenes de odio, ¿no? Por esos cuerpos o esas identidades que no están honrando a la masculinidad. Entonces pienso que tejer estos puentes de los cuales tú nos hablas, pues nos permite precisamente poder cuestionar esta idea y saber que tenemos la posibilidad individual y colectiva de cuestionar, tomar distancia. No sé quién habla de construir, ¿no? Y podemos pensar en muchos conceptos y es tomar conciencia de construir, identificar, transformar, deshacer, la idea de que hay que honrar una supuesta masculinidad y una supuesta feminidad, ¿no? Que eso es parte de la ficción que nos vende el patriarcado para todos, todas y todes en ese sentido. Y para cerrar, fíjate lo que nos plantea León, claro, León, gracias. Dice, la mujer rusa siempre ha ocupado un lugar especial en nuestra sociedad, es fuerte, trabajadora y al mismo tiempo mantiene su feminidad y encanto, dice Putin en 2012. ¿Qué opinan? No sé si habrá comentarios sobre las mujeres de Xi o Trump, o los comentarios. Y pues bueno, nos encantaría seguir conversando sobre eso porque me parece nos da para 2, 3 programas. Gracias, León. Es que es eso, ¿no? No es el futbolista, no es solamente es el político, sino es una sociedad y por supuesto todo una estructura que no quieren que las cosas cambien, ¿no? Y que cambien para reforzar ese sistema de poder y privilegio para algunos, ¿no? Entendiendo que también hay quienes dicen, oye, híjole, ahora que lo pienso, pues sí, yo también creo que lo he pensado. Y ese es un primer inicio, ¿no? El segundo, pues empezar a generar procesos o buscar apoyo profesional, decir, oye, pues, ¿por qué tengo que buscar esto? Porque, pues, ¿qué efectos tiene mi forma de pensar y de actuar con relación al tema de pareja o familiar? O sea, ni siquiera a veces necesito tener
pareja, sino también cómo trato a mamá, a mi hermana, a mi hija, ¿no? Y va desde ese lugar. Mi querido Iván, para ir cerrando, ¿con qué reflexión podríamos dejar en este momento? Y también dónde te podemos localizar si a alguien también le interesa, ya sea los cursos, los talleres o también la consulta privada. Pues a mí me gusta mucho esto que propones, querido, que pensemos que, claro, va a haber discursos que se personifican en cuerpos, ¿no? Se encarnan en cuerpos, en este caso hoy en un futbolista, pero en Putin, pero en Trump, pero en el padrecito que da su sermón el domingo, pero también en la madre o padre de familia, o pensemos en el profesor o profesora, ¿no? Moral, ¿no? Que instaura lo que es bueno para los niños y para las niñas. Es decir, es todo un dispositivo y todo un discurso que atraviesa las identidades dentro y fuera de la heterosexualidad, y que ahí está la complejidad de deshacerlo en ese sentido, porque sabemos que pues al final de cuentas el machismo no ha muerto, ¿no? Está vivito ahí presente, ¿no? Y se va como camuflajeando, digo yo, ¿no? Y ahora en el mundo digital junto con la IA, ¿no? De renovarse y sostenerse. Por eso la complejidad, pero también la necesidad de poderlo visibilizar. Y yo me quedo pensando, querido, el reto que tenemos quienes trabajamos con hombres, cómo hacerle para entrar precisamente a esa matriz o a esa médula espinal donde están precisamente anidadas estas creencias y estas prácticas que a veces en el discurso no se nombran porque claro que ahí hay una idea de no digas esto para que te cuides, o no digas esto en la clase, o ya no digas esto en el tallercito, pero el que los hombres no lo estemos diciendo no necesariamente quiere decir que no lo estemos pensando. O sea, pienso cuando este futbolista o algún otro personaje en los medios de comunicación lanza estos mensajes, ¿cuántos hombres resuenan con él? ¿Y cuántos hombres se alinean a ese discurso? ¿Cuántos hombres refuerzan la idea de que sí, que hay que cerrar filas para defender una supuesta masculinidad que las mujeres se supone que nos están robando, ¿no? Y que digo, claro, estos discursos nos embonan muy bien, nos empatan muy bien, nos calzan muy bien, porque de ese sistema nos hemos beneficiado históricamente, ¿no? Entonces hay una idea de defendamos aquello que nos ha privilegiado. Entonces pienso que hay todo un trabajo importante que hay que hacer para desmantelar, desarticular como esas creencias y esas prácticas. Y a mí me gusta mucho la propuesta de Melissa Fernández Chagoya, que la conocemos bastante bien, que ella dice a la masculinidad no hay nada que deconstruirla, hay que destruirla, ¿no? Y sí, ¿no? Creo que ese es el reto. Y yo sí digo que el día que los hombres nos desmasculinicemos, el día que los hombres seamos más sensibles, el día que los hombres nos vulneremos, el día que los hombres hagamos esos cambios radicales, tendremos una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Y que Bell Hooks lo dice muy bien. A ver, compañeros, no se me desorienten, el problema no es el pensamiento feminista, el problema es su alineación con el pensamiento patriarcal, ¿no? Entonces creo que esa es la propuesta. El reto que tenemos, querido, es cómo le vamos a hacer en el mundo digital y cómo nos vamos a insertar también para desencriptar pues a esa masculinidad digital que está en la manósfera, pero que también está en la vida cotidiana, pero que está en los hogares, en los espacios públicos, en los espacios privados, cómo hacerle, ¿no? En ese sentido, creo que esa es la pregunta a la que todavía no tenemos respuesta en sí misma. Claro, sí, si hubiese una respuesta contundente, seguramente ya estarían generándose algunas cosas, pero también podría ser que hay quienes incomoda que se siga hablando del tema para que las cosas se mantengan igual. Bueno, Rebeca Alvear te manda saludos, excelente invitado, gracias por el tema. Y pues bueno, ¿dónde te pueden localizar si alguien busca consulta privada? Bueno, también de acuerdo a tu agenda. Pues estoy estoy en Instagram como, bueno, me pueden encontrar como arroba Iván.Salazar_M, ahí estoy en Instagram, también estoy en Facebook como Iván Salazar, y bueno, pues ahí siempre dispuesto a generar conversaciones individuales, en pareja, en familia, pero también a nivel grupal, que creo que siempre es fundamental precisamente crear esas redes. Agradezco que Iván, aquí el Benito del César, querido Beno de que dice por aquí se hace presente. Gracias, querido Beno, por estar ahí presente también. Me parece que hay que seguir echando y hablar de esto, ¿no?
Y bueno, Flores dice, estupendo, saludos desde Guatemala, manda saludos, gracias Juanpa, qué gusto. Y de verdad, o sea, si en un momento ustedes están haciendo algo por allá y estás conversando y están encontrando cosas, de verdad escríbanos y con todo gusto podemos compartir aquí. La idea no es que, a ver, eh, es porque conocemos el trabajo de compañeros y que me interesa que podamos reflexionar sobre ello, pero si hay compañeros que están haciendo en otros territorios esas reflexiones, ojalá nos puedan compartir también lo que pasa. Mercedes, qué gusto, Mercedes, desde Querétaro, mira, tiene ratito que no nos veamos por acá o seguramente en las retransmisiones, pero bueno, qué gusto, colega también, psicóloga allá en Querétaro. Pues, mi querido Iván, muchísimas gracias y nos vemos Igualmente. prontito. Ya por ahí compartimos tu perfil que está por acá y está en el chat. Si alguien interesa, porque estuviste dando talleres, algunas cuestiones también en línea y bueno, consulta privada, pues también por ahí pues se pueden generar contacto contigo. No, es un gustazo, fue un gusto conversar contigo, gracias a toda la audiencia y pues a seguir ahí generando conversaciones colectivas necesarias para los tiempos complejos en los que nos están atravesando. Muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por haberse conectado. Yo sé que regularmente es a las 6 de la tarde, pero bueno, una cuestión ahí pusimos 6:30 y nos escuchamos la próxima semana a las 6 de la tarde. Vamos a nada más a confirmar, porque bueno, como entra el periodo vacacional, algunos compañeros, compañeras por agenda, a veces no les acomoda, pero veremos la forma que también no interrumpamos sus descansos, pero si alguien tiene su espacio, con todo gusto lo abordaremos. Pues, mi querido Iván, un abrazo enorme. Un gusto. Gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Solazábal, a la maestra Luz Moreno y a todos y a todas quienes hacen posible que este espacio siga vigente y sobre todo, como les hemos dicho, si tienes un tema por ahí que queramos que abordemos, cuenta con ello y buscamos a alguno de los compañeros o compañeras que nos pueda apoyar para que también eso se convierta en una buena conversación, una buena charla, que es lo que nos interesa. Y gracias, mi querido León, un abrazo hasta Perú y qué gusto tenerte por acá. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.